Y quiero que comencemos con una oración, hermanos. Ahí en tu lugar te pido que te pongas en las manos del Señor, que pongas tu oído, tu corazón, tu mente, porque sabes, si no logramos entender el mensaje, hermanos, muchas veces no logramos entender porque tenemos tantas cosas en la mente, tantas cosas en las que estamos pensando. Entonces quiero que hoy pongamos en las manos del Señor tu pensamiento y el mío. Vamos a orar, por favor. Espíritu Santo, hoy te agradezco porque tú estás en nuestro corazón, en nuestra mente, porque tú habitas dentro de nosotros. Y sobre todo, Señor, te agradecemos, Señor Jesús y Padre amado, porque nos has traído con bien a este lugar, Señor. Hoy te pido, Señor, que nos hables, que sea tu palabra, que sea tu Santo Espíritu, Señor, redarguyendo, enseñando. Y Padre, gracias, Señor, porque sé que a cada uno de nosotros hoy tienes preparado algo, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y antes de comenzar, quiero preguntar cuántos Euticos vinieron el día de hoy. No sé si alguien ubica quién es Eutico. No es un hombre de fe. Es un joven que se aburrió por la prédica, si no me equivoco, del apóstol Pablo, y se cae del segundo piso. La ventaja que tenía él era que lo resucitaron. O sea, que tú no estás hoy con esa ventaja. Así que te pido que hoy no seas un Eutico. Y vamos a empezar esta enseñanza que se llama, si no me equivoco, es la primera enseñanza de 3, ¿verdad? Hoy vamos a iniciar con la primera, y esta enseñanza habla acerca de lo que es la Navidad, ¿ok? Y como título he puesto, ¿qué es la Navidad? ¿Ok? Y vamos a desglosar un poquito qué es la Navidad, y al final quiero hacer una aplicación a nuestras vidas acerca de estos personajes que íbamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es la Navidad? Entonces, como primer punto, es más bien, ¿qué no es la Navidad? Antes de pasar a ver lo que es la Navidad, quiero primeramente poner en claro qué no es la Navidad, que no confundamos algunas situaciones. ¿Qué no es la Navidad? Por ejemplo, regalos, ¿qué más? Comida, las posadas, la fiesta, las vacaciones. Mucha gente usa el tiempo de Navidad para irse de vacaciones. Muchas veces nos llega el aguinaldo por estas fechas. Muchas veces tenemos amigos de visita en la casa, familia. Muchas veces nos compramos ropa nueva, ¿verdad? Para el famoso 25. Los villancicos, el árbol de Navidad, etcétera, etcétera. Todo eso, hermanos, todo lo que la tele anuncia que no tiene nada que ver con Dios, eso no es la Navidad. ¿Ok? Se fue. Entonces, punto número 1, ¿qué no es la Navidad? Todo aquello que implique o que deje fuera el reconocer que Jesucristo nació. Amén. Todo eso no es Navidad. Ahora vamos a ver qué sí es la Navidad entonces, hermanos. La Navidad viene de una palabra de latín que se dice o se hace llamar nativitas en latín, que traducido al español o al castellano quiere decir nacimiento. ¿Ok? Entonces, la Navidad, hermanos, es una festividad religiosa donde el 25 de diciembre de cada año se conmemora el nacimiento de Jesús. ¿Ok? Eso sí es la Navidad, conmemorar el nacimiento de Jesús. Ahora, ¿cómo fue el nacimiento de Jesús? Y para eso, si me pasan mi Biblia, es una Biblia azul que dejé por ahí. Juan, ¿no está ahí abajo, Juan? En mi mochila, en mi chamarra. Sí. Gracias. En lo que se prende el proyector, vamos a leerlo nosotros. Vamos al libro de Mateo, Mateo 2. Ahí es donde se registra cómo fue el nacimiento. Y hoy esto es solo una introducción, ¿sí? Al final quiero compartirles en realidad el mensaje, pero hoy vamos a hablar acerca de unos hombres que son mayormente conocidos como los famosos Reyes Magos. Ajá. Hoy vamos a analizar esa historia y cómo a través de la perspectiva de estos hombres, perdón, ellos tienen tanto que ver en esta historia. Vamos a leer Mateo 2, lo voy a leer yo, dice así: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes,
Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, ¿no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá? Porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego, Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que había visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Hasta ahí. Vamos a estudiar rápidamente estos versículos. Entonces, regresemos al tercer punto. Ya vimos que no es la Navidad, ya vimos que sí es la Navidad. La Navidad es la festividad en donde conmemoramos el nacimiento de Jesús. ¿Ok? Quiero aclarar también esta parte que según estudios de la Biblia, Jesús no nació necesariamente el 25 de diciembre, ¿no? Sino que nació aproximadamente, dicen unos que el 6 de abril, lo cual se me hace como muy exacto para ser cierto, pero creo que por lo menos en el mes de abril sí puede ser el momento en donde Jesucristo nació, ¿ok? Entonces, ¿por qué nosotros, o yo me considero de ellos, que el 25 festejamos o conmemoramos el nacimiento? Puede ser tradición, puede ser costumbre, y no está mal. Quiero aclarar que creo que es conveniente y es bueno tener un día especial para agradecerle a Dios el nacimiento de su Hijo Jesucristo. De eso a que si tú quieres hacer tu Navidad en abril, adelante. Creo que no hay ningún problema. Punto número 3. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? Ya lo leímos en Mateo 2, del 1 al 11. Y punto número 4. Todo inicia con una profecía. ¿Ok? Todo inicia con una profecía. Y si me ponen, por favor, Miqueas 5:2. Dice: entonces otros establecerán los límites de propiedad y el pueblo del Señor no tendrá voz ni voto en cómo se reparte la tierra. Creo que ese no era. Bueno, lo voy a leer en Mateo otra vez, donde dice, le preguntan a Herodes le pregunta a los sabios y les dice: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? El 5, Mateo 2:5 dice: en Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. ¿Qué escribió el profeta? Entonces la profecía es esta, hermanos. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor de entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. ¿Sabes? 700 años antes del nacimiento de Cristo, surge esta profecía a través del profeta Miqueas, y él dice: tú no eres la más... Tú eres importante, porque de ti va a nacer el gobernante, de ti va a nacer Jesucristo mismo, el Salvador. Entonces, 700 años antes, hermanos, ya estaba, y de hecho desde antes hay, ¿cómo se dice? Hay figuras de que iba a nacer Jesucristo como Salvador, pero en esta parte, en una profecía tan específica, 700 años antes, se anuncia el nacimiento de Cristo. Entonces, todo inicia, hermanos, con una profecía. Dios ya tenía un plan justo para que un día naciera el Salvador. Pasamos nuevamente a Mateo, o continuamos en Mateo 2, y vamos a ir al siguiente punto. Sabios o astrólogos buscando al rey de los judíos. O astrólogos buscando al rey de los judíos. Vamos al versículo, entonces volvemos al versículo 1. Dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, sabios, en otras versiones, magos o dice astrólogos, ¿no? Pero nos vamos a quedar hoy con sabios. Y esa quiero que
te grabes hoy esa palabra, porque al final vamos a hablar de realmente lo que es ser sabio, ¿ok? Entonces, dice que vinieron unos sabios de países del oriente. No eran judíos, no eran romanos, muchos estudios dicen que posiblemente eran babilónicos, ¿no? O de Babilonia. No lo sabemos, pero dice que eran de algunos países o algún país del oriente y eran sabios. Es decir, no porque eran extranjeros, si me permiten la palabra, hay una palabra en la Biblia que dice inflatuo, que quiere decir tonto o torpe, algo así. No me acuerdo cómo es esa palabrita, para no decir tonto, pero vaya, no por no ser judíos en ese tiempo, quiere decir que eran tontos o no eran inteligentes, sino que aquí la narración bíblica nos dice que estos hombres que venían del oriente, que no eran judíos, eran sabios. Y esa es mi pregunta el día de hoy que yo quiero hacerte. Tú eres sabio, eres sabia, ¿por qué te consideras sabio o por qué te consideras sabia? O si hay alguien aquí que diga, no, pues yo la verdad no soy muy inteligente. Bueno, hoy quiero decirte algo. Tu inteligencia no se va a basar en lo que tienes, en tus logros. Lo vamos a basar en otra área que vamos a ver en esta historia. Entonces, sabios o astrólogos buscan al rey de los judíos. Dice que llegan a Jerusalén y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Curiosamente, bueno, vamos a leer el texto. Dice en el 3, en el 2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Ellos llegan preguntando, dicen, vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Fíjate, estos hombres que no eran judíos iban con una única o dos intenciones. Una, buscar y encontrar a Jesús. Y dos, adorarlo. ¿Te das cuenta? Cómo estos sabios comienzan, aquí la historia nos comienza Dios a mostrar qué es ser sabio. ¿Ok? Con esto vamos a terminar al final. Entonces, dice el 3, cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Bueno, entonces llegaron a Jerusalén, preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Pregunta, en este momento están en Jerusalén. ¿Quién crees que era el rey de Jerusalén o en Jerusalén? Era Herodes. Este Herodes que dice, cuando el rey Herodes oyó eso, ¿qué oyó? Oyó que había unos extranjeros que venían buscando al rey de los judíos, pero no venían buscando a Herodes. ¿Estamos de acuerdo? Herodes, al escuchar eso, yo me imagino un Herodes diciendo, caray, pues si yo aquí soy el rey, ¿no? Si yo aquí soy el que manda, si yo aquí soy el bueno. Y entonces sucede algo. Dice, quiero recalcar esta parte. Cuando el rey Herodes oyó eso, ¿qué hizo? Se perturbó. Cuando algo te perturba, te inquieta, te molesta, hay algo que no te deja como estar en paz o tranquilo. Bueno, Herodes dice que se perturbó cuando oyó que había nacido el rey de los judíos y no se referían a Herodes. ¿Estamos de acuerdo? Herodes, hermanos, Herodes le cae como un balde de agua fría y dice, ¿qué está pasando si yo aquí soy el rey? Pero Herodes se conoce como un rey que al mismo tiempo de tener una religión pagana, también se consideraba como parte del judaísmo. Herodes también practicaba el judaísmo. Y es por eso que él como que entre que se interesa y entre que no, ahorita lo vamos a ver. Entonces, preguntan dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer. ¿Para qué lo querían? Dice, hemos venido a adorar. ¿Ok? Hemos venido a adorar. Pregunta, ¿quién les enseñó a estos hombres que al rey se le tiene que adorar? ¿Ellos de dónde aprendieron que al del cielo se le... Hermanos, realmente no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Hay por ahí quienes dicen que es posiblemente que estos hombres eran de Babilonia y que toda la enseñanza que Daniel, el Daniel de la Biblia del Antiguo Testamento, posiblemente él comenzó allá a enseñar y tuvo tal impacto que hasta estos momentos ellos, o más bien ya había, digámoslo así, ya había el evangelio en Babilonia. Es solo una suposición, pero la Biblia no lo dice.
Sin embargo, me quedé y se los dejo al aire. ¿Cómo creen que estos hombres sabían del judaísmo, sabían del Rey del Cielo y sabían que se le tiene que adorar? Es solo una pregunta que al final la voy a contestar en otro sentido. Punto número, ya me perdí, si es el 5, que se llama la fe de los sabios. Si ahorita me apoyan por ahí. ¿Qué hizo estos hombres, hermanos? Quiero ya ir aterrizando la enseñanza. Estos hombres, estamos hablando y se centra todo en los famosos Reyes Magos, para acabar pronto. Estos hombres, hermanos, eran hombres de fe. Y yo les digo, ¿de dónde tuvieron esa fe? Eran hombres valientes. Mateo 2:2 dice que eran, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Estos hombres, como punto número 1 del punto número 5, tenían una fe que los hacía tener una cualidad, los hacía valientes. ¿Ok? Era una fe que los hacía valientes. ¿No me crees? Estos hombres vinieron con el rey y le dijeron, ¿tú eres el rey Herodes? Sí. ¿Qué crees que ando buscando al rey de los judíos? Pero no te ando buscando a ti. Ando buscando al verdadero rey que justamente en estos días acaba de nacer. ¿Te das cuenta? Yo digo, qué valentía de ellos. Porque el rey, siendo el rey de los judíos, el que los judíos habían como elegido, siendo el rey que Roma había elegido o le había dado chance de que reinara en ese pueblo, él tenía todo el poder militar, económico y hasta religioso de decir, a ver, estos me los encarcelan, me les latiguean un ratito y ya, ¿no? ¿Te das cuenta cómo estos hombres eran valientes? Sí, vamos entendiendo. La fe de estos hombres los hacía ser valientes. Mateo 2:3 dice, cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó, pero no poquito, hermanos, se perturbó profundamente, le caló, ¿verdad? Como dicen por ahí, le llegó. ¿Y qué lo hizo estar? Perturbar quiere decir molestar, alterar o estar intranquilo, pero profundamente. Yo no sé si tú has estado perturbado en algún momento de tu vida, pero imagínate la peor situación de tu vida en donde estás perturbado, pero muy profundamente. Bueno, así estaba Herodes. Entonces, la fe de los sabios logró perturbar el corazón de un rey que estaba usurpando un lugar de Jesucristo, porque él no era el rey de los judíos. Entonces, la fe de estos sabios perturbó y molestó. En el Mateo 2:4, dice así, mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, la fe de estos sabios, hermanos, va a hacer algo, va a hacer que se muevan los demás, en este caso para mal. ¿Por qué? Porque llegan estos hombres con esa autoridad, con esa valentía, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Y qué hace todo el grupo de sabios y de religiosos, de sacerdotes y maestros de la ley? ¿Qué hacen? Dicen, caray, pues ¿qué está pasando? ¿No? Algo está pasando. A ver, experto en tal, en teología, experto en esto, experto en lo otro, vénganse, vamos a reunirnos porque algo está pasando. La fe de estos hombres están haciendo en este momento la religión judía se mueva y digan, ¿qué está pasando? El rey Herodes les dice, oigan, ¿a poco sí es cierto que hay otro rey? ¿A poco sí es cierto que van a nacer? ¿O dónde? ¿O por qué? ¿Y qué dicen ellos? ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y aquí es donde entra la enseñanza, hermanos. Bueno, quiero darte un pequeño testimonio respecto a esto. Hace 10 años, nosotros, bueno, mi esposa y yo, estamos en el municipio de Cadereyta, al frente de una iglesia pequeña, en número, y cuando llegamos, hace casi 10 años, lo primero que hicimos fue un grupo de niños, un club de niños, cada sábado. Bueno, pues, ¿qué crees que hizo la Iglesia Católica?
hizo algo como esto. Dijeron, a ver, ¿y quién es ese tal André que ha venido a predicar? ¿Quiénes son aquellos que vienen de Querétaro a enseñarle a los niños? ¿Qué les están enseñando a los niños? Bueno, se reunieron, hermanos, y no les miento, como por decir un tiempo de que llegamos antes del año o del medio año, los líderes de la Iglesia Católica en Cadereyta fueron a las casas de los papás de los niños que asistían con nosotros a decirles que estábamos mal, que nosotros no éramos como de Dios. ¿Y qué crees que hicieron los papás? Reaccionaron. ¿Y qué crees que hicieron? Ya no los mandaron. ¿Y qué crees que hicieron? Ahora sí los mandaron a la Iglesia Católica y se bautizaron, se confirmaron, etcétera. ¿Te das cuenta? Cuando la fe de uno, en este caso de mi esposa y mía, cuando nuestra fe se activa y nos mueve y queremos obedecer al Señor, va a pasar esto, hermanos. ¿Qué va a pasar? Que otros van a decir, estamos dormidos, no hemos hecho nada, vamos a levantarnos porque nos van a comer el mandado, ¿verdad? Entonces, hermanos, la fe de los sabios siempre va a mover a los demás, o para bien o para mal. Y en este caso, la Iglesia Católica se puso las pilas y hasta la fecha siguen y siguen en contra de nosotros, hasta la fecha, ¿no? Entonces, hermanos, sí nos damos cuenta cómo la fe de no judíos, ¿verdad? La fe de hombres sabios, y esta fe va a producir cosas. Vamos al siguiente punto. Ahí le pusimos, ¿por qué no lo sabían? ¿A qué me refiero? A que, voy a cambiar este título, más bien, sí lo sabían. ¿A qué me refiero? Este grupo de judíos, junto con el rey, se reúnen y el rey les dice, oye, ¿es cierto lo que están diciendo estos hombres? Y ellos dicen, sí, sí es cierto. ¿Y dónde van a ser? En Belén de Judea, porque así está escrito. Pregunta, ¿por qué ellos no buscaban la famosa estrella? Tal vez podamos decir porque no eran astrólogos, y eso es cierto. Pero yo aquí veo, y obviamente nos lo enseña la Biblia, cuando Cristo viene, había por lo menos 3 religiones muy importantes, la más importante tal vez los fariseos, ¿no? Cuando Cristo viene a la tierra y se enfrenta a estas religiones, entre ellas el judaísmo sobre todo, ¿qué veo yo aquí, hermanos? Aquí quiero llegar con esto. Otros que no eran judíos, que no conocían la ley mosaica, llegaron a buscar al Señor Jesús. ¿Por qué los judíos que tenían la ley, los maestros de la ley, por qué ellos no buscaban a ese Mesías? Esa es pregunta. ¿Sí me explico? Es decir, hoy digámoslo así, hoy ¿por qué un teólogo no busca a Dios? Si es que no lo buscaran, ¿no? Y viene alguien tan necesitado de Dios que busca al Señor. En oración, en la Biblia, en las reuniones, cuando canta, cuando adora, cuando danza, cuando levanta las manos, cuando simplemente ora en silencio. ¿Me explico? Es decir, estos judíos, hermanos, no estaban interesados en realmente buscar. Ellos estaban pasivos, estaban quietos, estaban conformes con lo que tenían de Dios, que era la ley, ¿no? Entonces, hermanos, quiere decir que estos hombres, ¿por qué los judíos no lo buscaban? Porque estaban conformes con lo que tenían, ¿sí? Ya no les interesaba más buscar a Dios. Ellos pensaban que no había otra forma ya. Y es más, sabiendo ellos esta profecía, porque lo sabían, ellos no buscaban al Señor. ¿Por qué no lo buscaban? He ahí una gran pregunta. ¿Tú buscas al Señor o ya simplemente es mecánico? Ah, ya es domingo, 10:30, vámonos, ¿no? Chin, ya se tardó Frankie con la prédica, ¿no? No, y no me gustó, dicen por ahí, no me gustó la alabanza. Y bien dicen por ahí, la alabanza no es para nosotros, hermanos, la alabanza es para el Señor. Entonces, hermanos,
sí o no muchas veces estamos, y me incluyo, estamos como estos judíos, sí teniendo la escritura en la mano, leyéndola, conociéndola, pero no interesándonos más por realmente conocer a Dios. Y conocer a Dios va más allá de solo leer la escritura, es ponerla en práctica también. ¿Por qué no lo sabían? Sí lo sabían, hermanos, sí sabían del Mesías, pero no les interesaba. Es así de sencillo. Mateo 2, 7 al 8 dice así: Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y le adore. Herodes se atrevió a decir que también iba a adorar al rey de los judíos, que era Jesús, pero evidentemente eso era mentira. Lo que él quería era matarlo, ¿no? Y intentó y mató a muchos niños en ese tiempo, ¿no? Herodes no era sincero, tenía el judaísmo en su corazón, pero también tenía el paganismo. Y la pregunta también es, hoy, ¿qué tienes en tu corazón? Porque yo sé que a veces estamos, pero a veces no estamos. Y eso es normal. La pregunta es, creo yo que así lo podemos ver, ¿hacia qué más se inclina nuestro corazón? ¿A buscar al Señor de una manera, como lo vamos a ver al final, o simplemente a ser parte de una religión y decir, no, pues yo soy americanista, ¿no? Yo soy de las Chivas. A veces así somos en la iglesia, hermanos, porque decimos, no, yo voy a Gran Comisión. Yo estuve en una iglesia que se llama Fortaleza Familiar. Y nos sentimos como parte de esa iglesia, pero no parte de un cuerpo en Cristo. Y ese es el problema, que muchas veces creemos, hermanos, como estos judíos, ¿no? O como el rey Herodes. No, pues yo soy judío y también soy pagano. Pero realmente él no iba a adorar a Jesús, él lo quería matar, pero se disfrazaba de lo que no era. Continuamos en el siguiente punto, ya estoy llegando al final. Vamos a hablar de algo importante. Aquí dice entonces, en el 7, luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento que había aparecido la estrella por primera vez. Habla de una estrella. Es todo un tema esta estrella, que no voy a tocar ese otro tema. Solo quiero poner como en renglones de esta enseñanza. La estrella, un milagro o solo un fenómeno natural. ¿Tú qué crees, Juan? ¿Un milagro? ¿Quién dice fenómeno natural? El fenómeno natural me refiero a que muchos dicen que, sobre todo la teoría que más hay, es que Júpiter se alinea con Saturno y al momento de que se alinean, tú desde la Tierra ves como si fuera una estrella muy brillosa. Eso es lo que la mayoría de quienes dicen que fue un acto o fenómeno natural, fue lo que pasó. Puede haber sido un cometa, un meteorito o una explosión de una estrella, y cuando una explosión vaya, pues explota y se ve más grande, más brilloso, ¿no? Yo creo, a mi parecer, que es más probable, hermanos, un milagro como la columna de fuego en el desierto, un milagro como cuando Dios abre el mar para que pase Moisés, ¿sí? Yo más bien creo eso, porque viendo lo práctico, pues yo no veo cómo una de las estrellas que están hoy en el firmamento, siendo el astrólogo más bueno que te imagines, que diga, se movió para Peñuelas y de ahí se movió a Bolaños, por ejemplo. No, creo que es ilógico pensar que un fenómeno natural, así como lo plasma la historia, pueda llevarnos a esto. Mas, sin embargo, sí, una obra de Dios usando su creación, es decir, pudo haber sido una estrella, no sabemos en realidad qué, aunque el estudio bíblico dice que es una estrella, un cuerpo celeste. Yo me imagino esto,
una pequeña estrella baja a cierto nivel en donde estos hombres astrólogos, obviamente sin equipos como hoy los tienen, es decir, sin telescopios, lograron ver una estrella que se movía y ellos la seguían, ¿no? Solo puedo decirte que es un milagro. No creo que no hay explicación y no lo hay. Nadie más y nadie tiene una explicación que te diga, aquí está, mira, la verdad 100%. A mi parecer es un milagro. Vamos a pasar al siguiente punto. Mateo 2, 10 y 11 dice así. Cuando Herodes murió, 2, 10 y 11, me salté. Dice así. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Terminamos en esta parte y doy la aplicación a nuestras vidas. Dice que entraron a la casa. ¿Sabes? ¿Alguien sabe por qué se celebran los Reyes Magos el 6 de enero? Vic, ¿sabes? ¿Alguien sabe? Hay una teoría, no estoy diciendo que sea cierto ni que sea bíblico. La teoría dice que cuando estos hombres vienen, dice que vinieron el 25 de diciembre. Eso es lo que dice la tradición. Y dice que estos hombres entran a la casa, es decir, no entran al establo. Aquí, en esta historia, ya no están en el establo. Aquí ya tenía días de haber nacido. Por eso es que Herodes manda matar a los niños de 0 a 2 años, ¿verdad? Entonces, bueno, a lo que iba el comercial. Dicen que estos hombres vinieron 13 días después a verlo y regalarle oro, incienso y mirra. Por eso se supone que hoy en día la religión, sobre todo católica, enseña que los Reyes Magos vienen el 6 de enero, 13 días después del 25. Más o menos va por ahí la historia, por los que no sabían. Pasamos al siguiente punto y terminamos. Dice entonces, entrando, hicieron algo, hermanos. Estos hombres hicieron algo. Dice que entraron. ¿Y qué hicieron? Entraron y se quedaron parados así, viendo al Señor Jesús. No. Entraron y se sentaron como si nada en la sala de María. Y no. Hicieron algo, hermanos, que creo que me hace falta. Dice que se postraron y adoraron. Postrarse, hermanos, básicamente es arrodillarse. Y adorar se adora de muchas formas, ¿no? Yo me imagino a estos hombres reverenciándolo, tal vez se arrodillaron, se postraron, tal vez lloraron, tal vez le dijeron, tú eres el rey, tú eres el señor de señores. Obviamente era un bebé, pero ellos trajeron algo consigo que nos hace pensar que no lo adoraron como cuando yo vi al hijo de Hatsiri, que el hijo está bien bonito, el güerito. No, o sea, yo no... los reyes diciendo, está chinito, no. Yo veo a hombres postrándose y aún siendo un bebé, lo adoraron, hermanos. ¿Sí? Ellos no dijeron, mira el niño Dios. No, eso no existe. Dios es Dios. Amén. A ese Dios es al que tenemos que adorar. Estos hombres, hermanos, vinieron con una actitud tal vez distinta a la que yo vine hoy. Yo tengo problemas de todo tipo, de salud, de dinero, etcétera. Obviamente no todo es malo en mi vida. Tengo a Dios, le sirvo, lo honro, y eso es para mí una motivación en mi vida. Pero ¿sabes por qué te digo que ellos no vinieron como yo vine hoy? Porque tal vez yo llegué y pasé por esa puerta diciendo, Señor, ayúdame en esto. Señor, dame esto. Señor, necesito esto. Señor, carezco de esto. Estos hombres, ¿sabes qué hicieron? Ellos no le pidieron nada, ¿verdad? Ellos no dijeron, mira Jesús, qué bueno que viniste, qué bueno que ya estás en la tierra porque tengo toda esta lista de problemas y necesito que me ayudes a resolverlos. No, estos hombres vinieron y se postraron, lo adoraron y ¿sabes qué hicieron? Le dijeron, Señor Jesús, aquí está,
oro. Señor Jesús, aquí está la mirra, aquí está el incienso, te doy mis tesoros. ¿Qué es lo que dieron ellos? Dice la Escritura. Vamos a leerlo. Al final dice: entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoros. Ellos no dijeron: María, mira, deja ver cuánto traigo, te dejo para la leche NAN 1. Mira, traigo esto. No, ellos dijeron: a ver, criados, traigan los tesoros, traigan los cofres del tesoro. Y aquí está el tesoro. ¿Te das cuenta con qué actitud llegaron? No le pidieron, no le exigieron, lo adoraron y dieron sus tesoros. La pregunta es: ¿qué tesoros tienes tú? ¿Qué le puedes dar a Dios? Tal vez tengas una cuenta con millones, con muchos ceros del lado derecho. Tal vez tengas manos y puedas servir, puedas hacer aseo, puedas hacer limpieza. Es decir, creo que cada uno, hermanos, tenemos mucho que dar. Tenemos tanto que darle al Señor, pero muchas veces nos enfocamos en solo: Señor, ayúdame. Señor, es que esto, Señor, es que el otro, es que ve mi situación. No, hermanos, tenemos que dar. Y no da el que más tiene, da el que da de corazón, como la viuda pobre. El oro era el regalo o tributo a un rey. Ellos reconocieron que él era el rey. El incienso era una especie de perfume que se usaba en el templo de Dios justamente para adorar a Dios. La mirra se usaba para embalsamar a los muertos, reconociendo que por medio de su muerte Jesucristo traería salvación. Eso es lo que nos puede decir los regalos. Pero termino en esta última parte. Jesús no es una religión, hermanos. ¿Ok? Y eso te lo quiero decir muy encarecidamente, muy de mi corazón, decirte que Jesucristo no es una religión. Y sabes, yo te voy a hablar un poco de lo que yo he sido, a manera de testimonio. Yo no soy muy querido en algunas otras iglesias, porque yo siempre me salgo de lo establecido, ¿sí? Yo soy una persona que me cuesta mucho decir: aquí vienes bien peinadito, aquí vas a predicar nomás con corbata, en tenis. Es más, aquí no puedes venir con una playera de México, del Chivas, del equipo que tú quieras. Mi forma, hermanos, me ha llevado, mi forma a la cual yo le llamo cero religioso, me ha llevado a que si tú preguntas por mí con otros pastores, te van a decir: es bien trabajador, es esto, el otro es esto, pero le cuesta seguir las reglas. Y te voy a decir algo. Digo, aquí no me ha costado, lo aclaro. O sea, aquí gracias a Dios estoy en un lugar, así lo considero, en donde Dios me ha traído y todo está bien. Pero ha habido lugares en donde tal vez yo y mis fuerzas he querido y no he podido estar. Pero quiero decirlo por lo siguiente: Jesús no es una religión. Dios llamó a los sabios. Y ya esto es lo último, le voy a dar nada más 5 puntos. Dios llamó a los sabios. Punto número 1, Dios te está llamando. ¿Ok? Escucha esto: Dios te está llamando, Dios ya te llamó o Dios te va a llamar. De que Dios te va a llamar, te va a llamar. No lo dudes. Tal vez hoy eres una persona que dices: no, pues es que yo no tengo el llamado de esto, de predicar, de enseñar, de esto, del otro. Déjame decirte que ya tienes el llamado. El solo hecho de que tú sientas la necesidad de la salvación te hace acreedor y merecedor del llamado a servirle a tu Padre. Todos tenemos el llamado, absolutamente todos. Entonces, hermanos,
Estos hombres, quiero ya entrar en lo último. Dios llamó a los sabios, Dios te está llamando. Escucha esto. Permanece atento. Ajá. No te distraigas. Permanece atento. Punto número 2. ¿Sabes por qué debes de permanecer atento? Porque estos sabios, estos reyes magos, estos astrólogos, la Biblia los menciona como sabios. Reitero, la Biblia los menciona como sabios. Punto número 2. Entonces, es sabio dejar tu comodidad. ¿Sí? Es sabio dejar tu comodidad. ¿Por qué? Porque estos hombres venían de Babilonia. No eran judíos, no eran romanos. Y llegaron a un lugar a confrontar al mismo rey Herodes. ¿Sí? Ellos dicen que son sabios. ¿Por qué eran sabios? Porque eran astrólogos. Pregunta, si no fueran sabios, yo digo el día de hoy, si a mí me dicen, oye André, estudia las estrellas, pues sí, pues dame una computadora, dame un telescopio, dame herramientas. Y que me digan, no hay nada de eso, no, pues no puedo. Bueno, estos hombres eran tan sabios que sin instrumentos eran astrólogos y se consideraban sabios. Entonces, hermanos, ¿sí o no? Es sabio dejar tu comodidad para servir al Señor. Es sabio. Pero ¿sabes qué dicen muchos? ¿Para qué batallas? ¿Verdad? ¿Para qué sirves? Cuando nosotros hemos hecho eventos en Cadereyta, eventos evangelísticos, lo primero de lo que yo carezco es el dinero para los eventos. ¿Qué tengo que hacer? Hermano, ¿me apoyas? Hermana, ¿me apoyas? Y mis hermanos en sangre, a mí no me lo han dicho, excepto Andrea, pero le dicen a mi mamá, es que no entiendo si por qué no tiene dinero, hace eventos. Y sabes, para hacer eventos yo tengo que dejar, tal vez no tomo coca diario, tal vez no como carne diario. ¿Sí o no? Es sabio dejar de para servir. Es sabio. Es sabio, hermanos. Entonces, no dudes cuando alguien te dice, no creo que seas tan inteligente porque estás sirviendo y ve cuánto careces. No, hermanos, estos hombres dejaron Babilonia, si es que venían de allá, y pasaron el desierto, llegaron a confrontar al rey, con miedo tal vez, pero con valentía al mismo tiempo, y eso fue sabio, porque la Biblia dice que fueron sabios. 3. Es sabio que tu fe te lleve a confrontar a otras personas. Es sabio, hermanos, que nuestra fe nos lleve a confrontarnos con otros. ¿A qué me refiero? Hay quienes dicen conocer, pero no hacen. Los judíos en este tiempo, los maestros de la ley, conocían la profecía, pero no buscaban al Señor. Estos hombres, que no eran necesariamente teólogos, sino astrólogos, conocían tal vez parte seguramente de la Escritura en ese tiempo. Bueno, estos hombres no se comparaban en conocimiento con los maestros de la ley. Pero, ¿cuál es la gran diferencia? Que no es lo mismo tener el conocimiento y aplicarlo a no conocer nada, pero querer aplicar lo poquito que sabes. Yo te animo hoy a que entiendas esta parte. Es sabio que tu fe confronte a personas religiosas. ¿Qué es una persona religiosa? Una persona religiosa, hermanos, es una persona que piensa que tal vez por sus actos ya está agradando a Dios o obtuvo su salvación. Eso es una persona religiosa. Entonces, yo te quiero dar un ejemplo, algo que me pasó a mí una vez que nos cambiamos de iglesia para servir en otra. A mi esposa le habían prestado unos libros, una hermana de una iglesia, y se enteró que nos salimos. ¿Y qué crees que lo primero que hace? No le dice, Areli, que te vaya bien, que Dios te bendiga, que Dios te siga usando, no sé qué vayas. No. Le dice, hermana, ¿me puedes regresar mis libros, por favor? ¿Te das cuenta? ¿Sabes qué hizo un amigo pastor? Era mi pastor, después se enojó conmigo, hoy es mi amigo. ¿Sabes qué hizo cuando le dije,
pastor, me tengo que ir a Cadereyta a servir porque quiero predicarle a toda mi familia, a mis primos, a mis tíos. Él me dijo, André, aquí también hay necesidad, no tienes por qué irte. Yo dije, ok, voy a orar, y me fui. Tiempo después me lo encontraba y me dicen por ahí, me daba la vuelta. No me saludaba, no me quería saludar. Hace poco lo vi, platicamos y hoy somos no los mejores amigos, pero ya no me da la vuelta. Una persona religiosa, hermanos, es una persona que no entiende la voluntad de Dios, que quiere que todo lo que él piensa, eso es, y fuera de eso no hay más. Tu fe, en este caso mi fe, me llevó a decir, pastor, sí, te entiendo, sí, lo que tú quieras, sí, pero Dios me está llamando que deje mi comodidad, que vaya a servir. Y discúlpame, pero me voy a ir. Me fui a servir hace casi 11 años y un año después fundamos la iglesia. Entonces, es sabio que tu fe confronte, eso es sabio. El otro punto, ya se me olvidó cuántos puntos vamos. Es sabio que tu fe incomode. Es sabio que tu fe incomode. ¿Por qué? Porque la fe de estos sabios, ¿a quiénes llegaron a incomodar? Al rey y al pueblo judío, a Jerusalén, a todos dicen, ¿no? La fe de estos hombres, una fe valiente, como ya lo dijimos, una fe con todo lo que ya dijimos, llegó a incomodar. Llegó a incomodar. Y yo no sé hoy cómo alguien pudiera venir a incomodarnos, pero ojalá, hermanos, que vinieran a este lugar gente que nos llegue a incomodar y que nos diga, a ver, despierten, ¿verdad? Despierten. No están haciendo esto, falta hacer lo otro, vamos a hacer esto, vamos a echarle ganas. Y no que lleguen o lleguemos, yo me incluyo, nada más a venir y me siento y escuché y ya me voy. No, hermanos, que nuestra fe incomode. Si en tu casa tú eres el único que incomódalos con tu fe. Una vez me invitaron a un cumpleaños de uno de mis primitos, al cual estábamos predicando hace 9 años. Mi tío no quiere nada de Jesús, se enoja cuando le hablamos de él. Y en su cumpleaños, yo le dije, tío, voy a hacer una oración por el niño. Yo no quise abrir los ojos porque no sé qué cara estaba poniendo, pero yo dije, te voy a incomodar con mi fe y vas a escuchar la oración y la bendición para tu hijo. Yo no sé tú cuál sea tu caso, pero busca momentos en donde tu fe los incomode, porque ese incomodar va a provocar algo. Tal vez te corran o tal vez te reciban, pero tu fe tiene que incomodar. Ya estamos llegando a los últimos puntos. Es sabio seguir las señales. Y aquí te voy a decir algo que parece contradictorio, se dice. Hombres tan inteligentes como fueron los sabios, hombres con una capacidad intelectual súper padre, hombres que yo creo que tenían una reputación muy importante, porque tal vez me imagino que si no, de lo contrario, Herodes hubiera dicho, ¿y ustedes quiénes son? ¿No? Creo que ya traían algo detrás, o por lo menos se les veía que eran importantes. Bueno, estos hombres, hermanos, hacían algo que no parecía del todo inteligente. Yo pregunto hoy, imagínense a mí siguiendo una luciérnaga y diciendo, es Dios. ¿Qué me dirían? No creo que seas muy inteligente, André, ¿verdad? Que Dios, yo le he preguntado, Señor, ¿quieres que siga en Cadereyta o quieres que me vaya a Santa Rosa? Donde tú quieras, yo voy. Y que le diga Héctor, ¿qué crees que es que fui siguiendo una hormiga? ¿No? Me explico. El acto de seguir una estrella tal vez no era del todo tan inteligente. ¿Queda clara esa parte? Es decir, sabios, o sea, si son sabios, pues sálganme con sabiduría. No me vengan a decir que vienen siguiendo una estrella. ¿Sí me explico? Hermanos, la fe, muchas veces va a pasar esto con la fe. Vamos a seguir cosas
o formas o direcciones que pareciera que yo no soy muy inteligente. Y es lo que yo decía hace rato. Los primeros que están no a favor, no digo que en contra, pero no a favor de nuestros años de servicio, es mis hermanos. Son los primeros que dicen, André, pues no creo que seas tan inteligente, porque ve cuántos años llevas, ve cuánto te has desgastado. Y, exacto, y te voy a decir algo, un testimonio. Una vez teníamos un evento en Cadereyta. Íbamos en la camioneta de mi papá, una camioneta gris Nissan 2009, ya viejita, ya la vendió, por lo mismo. Esto pasó hace 2 años. Íbamos, ¿para qué sirve el ventilador del motor? Para que enfríe el motor, ¿verdad? Es decir, un carro sin ventilador, a menos de que quieras desvielarlo, no lo prendas. Bueno, íbamos casi llegando al zoológico Guamerú. ¿Qué crees que sucede? Se nos rompe un aspa del ventilador. Se nos rompe más para acá, como a la mitad. Más adelante se rompe otra. Llegando al zoológico, antes del zoológico Guamerú, ¿cuántas aspas crees que traíamos? Ninguna. Nos paramos. Nos fijamos porque obviamente cada que se rompía pues, tronaba, ¿no? Se golpeaba el cofre. Nos paramos. El cofre, no traíamos ni una aspa, pero teníamos que llegar a Cadereyta a hacer el evento. Y yo le dije, papá, no se preocupe. Ahorita en las bajaditas agarramos vuelo y se va a enfriar. Vámonos. Y le dije, es más, yo me llevo la camioneta. Yo me subí, me la llevé, yo le pedí a Dios, yo le decía, Señor, si esta es tu voluntad, tú llévanos, ¿no? Hermanos, la camioneta no se calentó, ¿sí? La camioneta no se calentó. Y son de las cosas que yo te digo, si tú no estás atento a lo que Dios te está pidiendo, ¿qué vas a decir? Hermanos, se rompieron mis aspas, entiéndanme, no voy a poder llegar, ahí nos vemos para el otro. Eso pudo haber sido algo distinto, mi testimonio el día de hoy. Gracias a Dios, mi testimonio es que cuando estamos atentos al servicio, a la entrega, va a haber señales, hermanos, que tal vez digan, André, pues no fuiste tan inteligente porque se te calentó tu camioneta. Y yo puedo decir hoy, pues ¿qué crees? Que no soy inteligente, pero así como estos sabios siguieron una estrella que no parecía ser muy inteligente ese acto, yo seguí mi fe y mi fe me dijo, vete, no importan las aspas. ¿Qué pasó? No se calentó la camioneta. Cuando tú estás en esa línea de fe, en ese caminar con Dios, hermano, hermana, 1, no vas a dudar, y 2, Dios te va a sustentar, Dios te va a llevar. Y puede ser de manera muy milagrosa. ¿Sí? Hay otras veces que me he tenido que ir a predicar en camión y sin dinero. Y gloria a Dios también en eso. El punto es que estemos atentos, hermanos, al llamado de Dios. Y termino en esta parte. Es sabio adorar y es sabio entregar tus tesoros. ¿Qué hicieron estos sabios? Estos sabios no dijeron, ahorita que lleguemos con Jesús, pues así de lejos, porque somos sabios, somos muy inteligentes, somos muy importantes, tan importantes que el rey Herodes ni nos hizo nada. No, ellos siendo lo que eran, se postraron y adoraron. Lo que tú eres hoy, francamente, lo eres porque Dios te ha llevado a donde estás. Pero eso no te impide que te postres y que adores. Y postrar no quiero decirte que te tengas que arrodillar necesariamente, sino que tengas una actitud en el corazón, sí, de un hombre y una mujer que son capaces de arrodillarse y de humillarse delante de Él. A mí me pasó algo cuando yo llegué a la iglesia cristiana.
y respeto lo que cada uno piense, lo que yo viví era esto. Yo era un joven a los 17, 18 años cuando conocí el Evangelio, que no me gustaba ayudar a la gente. No me gustaba, si hoy no soy muy sociable con los aquí presentes, antes menos, ¿sí? Tenía un corazón muy feo, pero llego a Cristo, empiezo a conocerlo y me doy cuenta de que nada soy. Y de que si algo soy, es porque Él me ha hecho su hijo. Y mi vida comienza a cambiar. Y el día de hoy te puedo saludar. Tal vez no te sonrío mucho porque no me da la cara para eso. Pero créeme que estoy contento de verte, de que estemos juntos en la iglesia, escuchando, aprendiendo. Y sabes, quitémonos delante de Dios toda actitud. Yo no levanto las manos, yo no aplaudo, yo no me arrodillo, yo no lloro. Pregunta, ¿qué vas a hacer cuando estés en el cielo delante de Dios? ¿Allá vamos a estar así, como guardaespaldas, ingleses? No. Allá te aseguro que el corazón más duro que llegue delante de Cristo, obviamente salvo, ese más duro que sea se va a postar. Y yo te pregunto hoy, ¿por qué nosotros, si decimos que Dios está aquí, y por qué tú, si creo que tienes a Dios en tu corazón, por qué no comenzamos a cambiar esa frialdad con Dios y tener un Dios y adorar a un Dios que realmente está contigo? Que no esperemos hasta estar allá para hacer actos de adoración como ellos lo hicieron. Creo que el momento es ya. Y termino ahora sí. Los sabios, hermanos, no llegaron a aprender una religión. Quiero que entiendas esta última parte. Los sabios no eran judíos y no eran romanos, pero ellos venían a ver al rey judío, es Jesús, y estos hombres no llegaron a decir, a ver, maestros de la ley, enséñenme, porque yo no sé, enséñenme teología. Estos hombres no llegaron a decirles, aquí estoy para que me enseñes. Estos hombres llegaron a decir, yo vengo a ver a Jesús. ¿A qué me refiero? ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Lo que estos hombres querían, lo único que querían era adorar a Jesús. No les importó las formas de cómo adorar, ¿sí? No les dijeron a los maestros de la ley, oye, enséñame adoración 1 y 2, como yo lo tuve en el instituto. Enséñame cómo vivió David para yo saber cómo adorar a Jesús. No. Estos hombres lo único que tenían era, quiero venir a adorar a Jesús. Quiero encontrar a Jesús. Entonces, termino en esta parte, hermanos. Cristo no es una religión, porque Cristo no vino a enseñar formas, cómo vestirnos, cómo, como, por ejemplo, solo eso, para no entrar en más temas. Cristo vino por hombres como tú y como yo y les empezó a enseñar no una religión, sino cómo vivir. A eso vino Jesús, obviamente a cómo vivir para llegar a alcanzar el ser un hijo de Dios, ¿no? Y termino. La verdadera Navidad, hermanos, es vivir tu vida en fe, siempre buscando que todo lo que hagas sea para obedecer y al mismo tiempo para adorar a Dios. Esa es la Navidad. Entonces yo te animo a que el 25 que te reúnas está bien, no está mal, no es pecado, pero más bien te animo a que fuera del 25 tienes otros 364 días donde vivas como si fuera Navidad. Vivas recordando, ¿sabes quién celebró la primera Navidad? Estos hombres, los sabios, celebraron la primera Navidad y así la celebraron. ¿Sí? Y si hubo regalos y si hubo fiesta, fue solo para él. Amén. Ponte de pie, vamos a entonar un último canto.